Hola, bienvenidos y bienvenidas a Brainlab, tu podcast a la mente, el espacio donde vamos a estar conversando de neurociencia, del cerebro, que es el único órgano que se estudia a sí mismo, y muchos otros saberes de esta complicada materia, o complicada cuando se ve por encimita, pero vamos a ver que es bastante interesante y fácil de entender si uno se lo toma de la manera correcta. Para esto vamos a contar con el apoyo de distintos especialistas. Entre ellos, hoy día vamos a contar con un biólogo de La Habana, que tiene 30 años, se ha dedicado a la investigación, hoy es parte de BrainLab, y se dedica a ver las imágenes del cerebro. Así que vamos a dar entrada a Raúl. Bienvenido, Raúl. A ver, primera pregunta, ¿Raúl González? Sí, efectivamente. Doctor Raúl González, de hecho, estuve en tu defensa, muy buena defensa, por cierto. Cuéntanos un poquito de quién es Raúl. Bueno, nada, primeramente, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Yo soy cubano, graduado de la Universidad de La Habana como biología, y desde que era pequeño siempre tuve este afán por estudiar los sistemas, y siempre me ha gustado un poco como complicarme la vida, buscar las cosas difíciles. Y hoy en día no hay nada más difícil que los sistemas biológicos, porque los sistemas de ciencias básicas como matemática, física y otras cuestiones, tú puedes describirlo con ecuaciones matemáticas, por ejemplo, como la química. Siempre tienen un patrón que puede ser seguido y puede cambiar en otras circunstancias, sí o no. La cuestión con los sistemas vivientes o con la biología, en este caso, es que 2 más 2 probablemente no va a ser 4. Probablemente va a ser 6. Y si te quitas que hay un problema externo, no sé, sequía, frío, cualquier cosa, va a ser 8, o va a ser 2, o va a ser 3. O sea, hay una cuestión de que va a ser una cuestión de que es difícil entender los sistemas biológicos hoy en día. Y eso me llevó a querer complicarme más la vida todavía cuando estaba en la universidad, y aposté por el cerebro. El cerebro, ¿no? ¿Qué podemos hablar? Lo más simple. Lo que nos define, lo que nos hace quienes somos. Y mientras las personas ven horizontes como el universo, la frontera del hombre, creo que la frontera realmente está en poder entender quién somos, poder saber cómo funciona eso que dicen máquina, que no es una máquina porque tiene un grado de perfección mucho más allá que una propia máquina. Y tratar de entender eso también como nos motiva, o sea, me motiva a mí en la parte personal a poder trabajar en esas cuestiones. Oye, pero tremenda respuesta. Sí. Pero súper bien. No, de hecho, me gusta bastante al entender esta complejidad. Para quienes no nos están escuchando, hay algo que comparto completamente al entender sistemas biológicos. Es la cantidad de factores. Cada sistema, si uno sabe cuáles son los factores que están involucrados, lo puede ir definiendo y puede predecir. En los sistemas biológicos está la cantidad de factores que hay, que pareciera que muchas cosas todavía quedan al azar, como que pasan porque pasan. Y es esa barrera la que se está corriendo constantemente con la investigación. Y el cerebro ciertamente no es distinto. Es impresionante la cantidad de factores, que la hormona, que la citoquina, que muchas cosas. Así que de hecho no es un campo tan sencillo, les mentí en la intro, es un tema complejo, pero se puede ir estudiando de manera entretenida. Oye, súper bien, entonces te gusta complicarte la vida. Desgraciadamente, diría yo. Creo que desgraciadamente sí. Pero son cuestiones, o sea, creo que más allá de la complicación, son cuestiones que necesitamos saber. Nosotros necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro. Necesitamos entenderlo desde el punto de vista de cómo nos define a nosotros como individuos, cómo nos define a nosotros como seres vivos, y cómo podemos proyectarnos no solo hacia los demás, sino también protegernos frente a diferentes tipos de enfermedades. Y ahí tenemos que entrar en el punto de la definición de salud cerebral, y que claro, es la salud que no tenemos nosotros y que puede estar afectada frente a cualquier patología o frente a cualquier tipo de psicosis, dígase depresión,
enfermedades neurodegenerativas o tantas otras cuestiones que nos pueden afectar a nosotros y que no tenemos ninguna incidencia externa, que no tenemos nada con nuestro organismo, pero simple o llanamente porque estamos preocupados o porque estamos deprimidos, tenemos una disminución de nuestro sistema inmune. O sea, una vez más, estamos hablando de que nuestro cerebro es importante, porque cómo nos sintamos nosotros va a repercutir en todo la fisiología de nuestro organismo. Sí, de hecho, conversamos en otras entrevistas conceptos como los determinantes sociales de la salud, que están fuera de nuestro cuerpo y no obstante tienen una relación directa con lo que nos está pasando. Y a mí por lo menos, esto lo destaco bastante, una de las cosas que más me gusta del estudio de la neurociencia es cómo se rompe un poquito esa magia de esto que quedaba como en lo etéreo, pero hoy día se ve que hay un componente biológico que es estudiable y de hecho desde una perspectiva mucho más evidente en este caso, te voy a preguntar ¿cuál es tu especialidad? Porque creo que va muy de la mano con esto, que es ver el cerebro y ver cuál es la relación que tiene funcional, estructural. Cuéntanos un poquito de qué es lo que hace Raúl. Sí, efectivamente. Básicamente me especializo en imágenes del cerebro y cómo podemos obtener imágenes. Y esto es bastante complicado porque no es como cuando tú trabajas con personas, no es como cuando trabajas con animales, donde puedes tener, no sé, tejidos, muestras, o sea, tienes que tener la mayor cantidad de información posible sin dañar a la persona, que es como definimos nosotros de forma no invasiva. Y de ahí es que viene esta parte del uso de neuroimágenes, que hoy en día se utilizan bastante en la clínica. Por ejemplo, cuando una persona, tenemos siempre el abuelito, la abuelita que va a ser diagnosticado con demencia, generalmente le envían un escáner de resonancia magnética, que básicamente es lo que yo trabajo. El escáner de resonancia magnética puede obtener mucha información, por ejemplo, la estructura que tiene el cerebro, cómo funciona el cerebro, incluso cómo se conecta el cerebro. Tiene varias modalidades que podemos obtener desde esto. Es una técnica no invasiva que puede ser utilizado para entender de forma un poco global, porque no estamos viendo cómo funcionan las neuronas, sino estamos viendo cómo funcionan poblaciones neuronales. Entonces, es entender este trade-off, cómo se está comportando el cerebro, cómo está funcionando y cómo se está estructurando. Por ejemplo, es una técnica que se utiliza mucho para poder diagnosticar si hay isquemia, si hay Alzheimer, porque hay pérdida o atrofia o pérdida de materia gris, que es donde están las neuronas en determinadas localidades del cerebro. Entonces, tiene bastantes ventajas, o sea, el problema es que es también bastante costoso, pero creemos que tiene muchas posibilidades de aplicación en el futuro. Hay un concepto ahí que, bueno, aparte de isquemia, que son cuando las zonas dejan de tener irrigación y se van muriendo, para los que no saben, vamos a poner ahí los subtítulos en el 101, pero hablaste de estructura y de función, ¿no son lo mismo? No, obviamente estructura y función no son lo mismo. Estructuras son aquellos, hablando del término general, es la base, o sea, es como las vigas de un edificio. Ahora, si esa es la estructura, la función del edificio en este caso, si es un hotel, por ejemplo, sería almacenar personas. La estructura propicia la función de esta forma, pero la funcionalidad puede ser diferente y de hecho puede ser diferente entre los diferentes tipos de edificios que podemos tener. Si es un hotel, si es no sé, un aeropuerto, puede tener diferentes funciones. Por tanto, esto también se caracteriza en el cerebro, donde tenemos una estructura que puede ser similar o no, y que de ahí también depende la función, pero cada localidad, cada región del cerebro puede tener una función determinada. Por ejemplo, el lóbulo occipital, que es el lóbulo posterior del cerebro, está especializado en nosotros, los seres humanos, en la visión. Y está reconocido que somos unos seres como muy visuales y por eso como el 30% de toda nuestra corteza, de toda la parte de la masa de las neuronas que tenemos, está dedicado a procesar estímulos visuales. Por eso tenemos que definir qué estructura propicia función, pero al mismo tiempo la función repercute en qué estructura vamos a encontrar.
Ya, a ver, ¿cómo fue eso último? Quedó inconcluso. ¿Cómo que, qué Sí, pasó? ¿Qué pasó? sí. ¿Cómo fue la última idea? Ah, espérate, o sea, sí. A ver, déjame tomar agua, espérate. Me vacié. Sí. Habíamos hablado que la estructura va a repercutir en la función, Sí, pero al mismo tiempo, para que las la diferentes función. funciones se cumplan, es necesario diferentes tipos de estructura. Y eso es lo que podemos encontrar en el cerebro, no solo en la distribución de neuronas o de qué tipo de neurona, sino también en los tipos de conexiones. Si es conexiones, no sé, a largo plazo entre la parte anterior frontal con la parte más posterior occipital, o si son conexiones como de poblaciones que están más cerca. Eso siempre va a repercutir en qué función podemos esperar de el área cerebral que vayamos a estudiar. Ya, está entretenido esto, está entretenido. Oye, y esto lo puedes ver entonces a través de esta imagenología del cerebro. Sí, exactamente. Lo podemos medir y lo podemos medir, como había dicho anteriormente, desde un punto de vista de poblaciones neuronales. Porque hay otros estudios que son un poco más específicos que incluso pueden medir desde el punto de vista de neuronas. De cada Pero neurona. ahí, exacto, pero ahí lleva la implicancia de tu investigación, desde qué nivel tú puedes estudiar. O sea, necesitas ver el cerebro como un todo completo o necesitas ver la neurona y cómo funciona la parte bioquímica de esa neurona. Claro. Entonces, ahí tenemos que prescindir. Lastimosamente, creo que en este momento no podemos tener un estudio completo que pueda estudiar, tener el cerebro como un sistema donde implique desde el funcionamiento bioquímico, las células, cómo se caracterizan las poblaciones neuronales y todo el cerebro, porque solo hacer eso superaría el poder de cómputo total que tenemos en la actualidad de el planeta Tierra, creo. Entonces, si mal no recuerdo, hay algunos estudios de que hicieron unos avances y que pudieron predecir el funcionamiento del cerebro de una mosca. Wow. Entonces, poder traslocar de una mosca a un ser humano, ahí Es también un nos queda poquito más mucho complejo. todavía por caminar. De hecho, los órdenes de magnitud de complejidad ahí, Exacto. nuevamente, aquí el dato rosa para quienes no nos están escuchando, la cantidad efectivamente de información que se almacena en este tipo de estudios es brutal. Cada vez que se hablan de estudios poblacionales, de cohortes, son cantidades pero brutales, astronómicas de datos. Y si estamos hablando solamente del funcionamiento del cerebro, la cantidad de interacciones y cosas que se pueden medir. El cerebro de una mosca no solamente es más pequeño, también es mucho más simple. Mientras más complejo el sistema, la cantidad de interacciones se multiplica por millones. Sí, llama mucho la atención cuando uno se empieza a meter en estas cosas y se da cuenta de verdad la magnitud, la cantidad de información que se tiene que manejar. Por eso es tan complejo. Por eso es tan entretenido también y da para tanto Exacto. estudio. Oye, pero a ver, vamos a darle una patita distinta a esto ahora. ¿Qué es lo que le llega a la gente? Porque en vez de decirle solamente de que probablemente nos va a tomar muchos años poder entender toda esta cantidad de información, pero ¿qué podemos sacar para el día a día? ¿Qué es lo que la gente que nos está escuchando dice como, pero esto me sirve? No. Muy buena la pregunta. Yo creo que hoy en día la ciencia enfrenta un gran problema y es como poder tener una aplicabilidad directa. Y en ese caso, ¿cómo hacer que llegue directamente a la gente? Bueno, está lo básico, está los diagnósticos, por ejemplo, de demencia, de cómo poder mantener tu salud cerebral, que siempre podemos recomendar, hábitos de vida y otras cuestiones. Pero creo que lo más importante, y es hacia donde se encamina mi investigación, es poder brindar evidencia práctica, evidencia contundente de cómo podemos tomar medidas políticas públicas para poder conservar esta salud cerebral en nuestras poblaciones. De ahí puedo comentar que tenemos un paper que va a ser aceptado en uno de los mejores journals, Alzheimer and Dementia, que existe para el estudio de la demencia, donde mostramos que solo los años de educación
los años de educación, o sea, cuántos años estudió una persona, implica y marca que es entre el 25 y el 98% de las diferencias que existen entre Latinoamérica y Estados Unidos. Disculpa, ¿podrías repetir esa estadística? ¿Qué porcentaje? Entre el 25 y el 98%. Entre el 25 y el 98. Igual hay un delta importante ahí, pero estamos hablando solo de educación. O sea, estamos hablando, ¿sí? Algo que es directamente modificable a través de, justamente, de políticas públicas. Exacto. Y aquí es donde viene la gran cuestión. O sea, hoy en día, por ejemplo, siempre es un gran punto hablar de las demencias. ¿Por qué? Nuestra población está envejeciendo a nivel global. Estamos teniendo un mayor envejecimiento y eso conlleva a que haya una alza del número de casos que hay en demencia. Esta alza se ha visto, por ejemplo, en los países del tercer mundo, dígase Latinoamérica y la India, que esta alza se incrementa, mientras en otros países del primer mundo parece mantenerse estable. Por tanto, es un punto interesante a tener en cuenta. Ahora, la cuestión importante es que las demencias hoy en día no tienen cura. No hay una forma, a pesar de que recién hace 2 semanas la FDA aprobó un nuevo medicamento contra el Alzheimer. Son tan complicadas estas enfermedades que hemos podido entender pocos de ellos, como conllevan muchos factores globales de que no podemos tener una cura. No es como un catarro, no es como otro tipo de enfermedad que podamos tener una vacuna. Por tanto, ante este impedimento, creo que lo mejor es tener políticas preventivas. Si tenemos esta evidencia donde sabemos que en Estados Unidos hay poblaciones con una mayor años de escolaridad y que por tanto tienen una incidencia menor de demencia, o que simple y llanamente la variabilidad que tienen en esta presentación del tipo de demencia es menor, podemos atribuir que esto tiene que ver con los años de educación. Y tiene lógica, porque el cerebro en su conjunto es plástico. ¿Qué significa esto? Mientras más tú uses tu cerebro, más va a tener la capacidad o más va a tener la capacidad de adaptarse a daños que puedan haber en el cerebro. Y esto es un concepto que lo tenemos muy presente hoy en día en neurociencia. Por tanto, si tú usaste tu cerebro en una mayor capacidad durante los años de estudio, si usaste tu cerebro para adquirir una habilidad, ya sea tocar instrumentos, ya sea aprender algún tipo de deporte o algo así, eso va a estar haciendo que tú utilices más tu cerebro y va a estar disminuyendo el riesgo de que tú puedas tener una enfermedad patológica. Oye, ese es un factor súper importante. Mantener el cerebro activo es una de las cosas más recomendadas, por lo menos, para poder mantenernos alejados de cualquier desarrollo de demencia. Y efectivamente, temas como tocar instrumentos es algo que se ha destacado bastante. Hay un par de proyectos bastante bonitos también en los que participa gente de BrainLab. Manténganse activos. De hecho, se habla bastante hasta del uso de videojuegos en mantener a la gente activa, pensando, por supuesto, con ciertas características. No todas las actividades son igual de efectivas, pero eso, mantenerse aprendiendo. La plasticidad neuronal hace muchos años que se viene destacando como una práctica, o sea, como una necesidad, pero hoy día también se asocia justamente a estos procesos de deterioro cognitivo, demencia, desarrollo de Alzheimer. No es algo menor, y nuevamente es un factor que podemos manejar relativamente fácil. Nosotros podemos hacer cosas y la sociedad puede hacer cosas con esto sin estar echando la mano a es que esto es genética, es que esto es... No, aquí son cosas que podemos hacer. No necesitaríamos vacunas, no necesitaríamos invertir en la investigación que lleva años, porque desarrollar una vacuna desde que se hace el concepto de la vacuna hasta que pasa por las diferentes fases clínicas que tiene que ser probado si funciona o no, puede transcurrir 10 años. 10 años que no solo estamos hablando de una pérdida de tiempo importante, estamos hablando de una inversión importante en dinero y estamos hablando de que también hay personas que deben ser como incluidas en esos ensayos clínicos y que puede haber, aunque sea mínimo, un riesgo de tener efectos adversos o algo por el estilo. Sin embargo,
si utilizamos estas cuestiones de los hábitos de vida, es totalmente gratis para la persona que lo está haciendo. O sea, de que el gobierno puede invertir en tener, en poder modular estos hábitos de vida, ya sería otra cuestión, y que como esa inversión ahora, o en un día temprano, por ejemplo, en esta inversión en educación, donde vas a aumentar la educación, podría repercutir en que, no sé, 50 años más en el futuro, claro, tú vas a tener que tener una inversión menos en las personas que van a tener demencia, porque vas a tener una población envejecida, pero no demente, y estamos hablando que la población demente no reporta nada a la sociedad. O sea, no pueden trabajar, necesitan cuidados, no es que nos vamos a desechar, no. O sea, he tenido mi abuela que padeció de esto y los cuidamos todos, porque al final son tus seres allegados. Los queremos proteger, los queremos cuidar y queremos que su calidad de vida sea la mejor. Por tanto, adoptar estos hábitos de vida es utilizar las capacidades plásticas que tiene el cerebro y poder explotarlas al máximo. Yo siempre hacía esto cuando chico con mi abuela, que jugábamos a las cartas. Mi bisabuela, en este caso, primero fue mi bisabuela, después fue mi abuela, jugábamos a las cartas, ya con mi abuela estaba como un poco más crecido, siempre estaba esta cuestión de conversar con ellos. No sabemos hasta qué punto esa parte emotiva rememora recuerdos sobre ellos, y esos recuerdos hacen que se mantengan lúcidos. Para aquellas personas que no tienen experiencia con los pacientes con Alzheimer, estos pacientes pierden todo, no recuerdan nada, prácticamente nada de su vida, y si recuerdan algo, serían pequeños momentos lúcidos que pueden recordar incluso de hace 20 años atrás. Esto es modulado de muchas formas y es increíble cómo incluso me aparecen videos de una chica que ayudaba a su papá pagándole con monedas falsas. La chica le daba como trabajo al papá y le decía como que era una chica chilena, le decía como que tenía que lavar frijoles y le daba billetes falsos. El hombre trabajaba y siempre el hombre se veía que tenía un afán por conseguir dinero para su familia. Decía, este dinero no me alcanza, quiero buscar una segunda pega. Wow. Entonces es como tú ves que uno tiene que aprovechar los recuerdos particulares que tuvo con su familia, con su padre, con su tío, con su abuela, y poner eso en práctica para mejorar el estilo de vida de esas personas, para hacer que esas personas te recuerden. Entonces, podemos hablar mucho de esto, podemos hablar mucho de cómo poder aplicar estos hábitos hábitos de vida para poder cambiar, o sea, y no solo, no creo que cambiar, o sea, podemos prevenir, si tenemos en cuenta que lo aplicamos 10, 20 años, 50 años antes. Estamos hablando de que las demencias, en este caso, que es donde estamos centrando la plática, empieza a aparecer 20 años antes que sea diagnosticada, empiezan a aparecer síntomas en el cerebro de que algo está mal, pero que nosotros hasta el momento aún no podemos detectar. Entonces, si nosotros empezamos a hacer de forma preventiva 40 años en las personas, incrementamos su nivel educacional. Y fíjate que aquí hay un problema, cuando hablamos de nivel educacional y solo de cuántos años, que explicaba 25 a 98% de las diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos, tenemos que decir que eso es una variable bastante básica, es como que no tiene nada de información. Nosotros no sabemos, cuando decimos cuántos años estudió una persona, no sabemos qué tan bien le fue, claro, qué tan bien, qué tan mal le fue, qué estudió, si se sintió motivado, si le gustó. Y estábamos hablando anteriormente que la motivación es importante en estos casos. Entonces, fíjate que es una variable muy básica donde no sabemos nada, estamos englobando todo en un número que es bastante redondo y aún así explica entre el 25 y el 98% de diferencias que puede haber. Entonces estamos hablando de que es una variable importante, que es una variable que se puede utilizar y es una variable que si aquellos que toman las políticas públicas pudieran escucharnos y pudiéramos sentarnos a dialogar, estas personas podrían tener en cuenta que los datos que tenemos nosotros es importante y que la necesidad de hacer un sistema educacional mejor es prioritario si quieren tener dentro de 40, 30, 50 años una población envejecida pero no demente. Oye, no es menor el punto. O sea, estamos hablando de que
bueno, siempre se habla por eso, de otros factores que se consideran más biológicos, que la dieta, que la actividad física, que, ojo, es importante que no se diga que no, aun cuando no lo practique. Pero, claro, estamos hablando de que efectivamente la educación tiene un peso, pero que es gigantesco. Y aquí se tocó varias veces un punto que me parece fundamental acá también para entender el porqué. Si, si queremos pensar de que no, que quizás no es tanto, que el esfuerzo personal, estamos hablando de que acá hay hasta un gasto asociado como sociedad que es gigante. Una de las gracias que tiene la medicina preventiva no es solamente que no te vas a enfermar desde una perspectiva individual, sino que como sociedad, como comunidad, el gasto que implica tener personas enfermas es enorme. Tener un sistema de salud que está funcionando a full implica un gasto de recursos que es tremendo, y cada persona que no produce es una persona que está restando. Sí, es complejo. O sea, si nos ponemos con una mano en la calculadora, no en el corazón, es sustancialmente importante ponerle interés a la educación en este caso. Ahora, definitivamente, desde una perspectiva individual y familiar, tiene un peso que es enorme. O sea, sí, y aquí solo estamos hablando de demencias, o sea, que es cuando la persona llega a ser mayor. Hay muchas otras afectaciones que no incluyen procesos, o sea, como de daño cerebral, sino procesos de otra índole. De hecho, Chile tiene la mayor tasa de depresión que existe en Latinoamérica. Depresión. No tiene nada que ver con demencia. Depresión. Bueno, y tú dices, bueno, está bien, el sistema, o sea, cantidad de años de educación con depresión, ¿cuál es la relación? Hasta este momento, yo por lo menos no conozco ninguna relación. Pero donde sí podríamos encontrar la relación es cómo yo te puedo enseñar a ti a lidiar con tu depresión, a lidiar con tu estrés. Y ahí una vez más estamos volviendo a políticas donde podemos de forma básica tener charlas, tener cómo mostrarte de cómo lidiar con tu estrés, con tu vida laboral, con tu vida personal, y cómo poder hacer eso de que no implique en esta alta tasa de depresión que tenemos hoy en día en Chile. Y que obviamente esa tasa alta de depresión conlleva a una tasa alta de suicidio, por ejemplo. Sí, no, ahí hay otro punto importante, que de repente, yo creo que en estas cosas las palabras, los conceptos son súper importantes. Para mucha gente, cuando se habla de educación, se piensa netamente en lo que ocurre en las aulas. Pero cuando hablamos de educación, hablamos de todo un proceso, todo un entorno donde estás adquiriendo información de manera práctica, a través de tu entorno, en los medios de comunicación, actividades afuera. De hecho, hay conceptos como la experiencia significativa que te permiten conectar este conocimiento que está como extremadamente académico con algo práctico. O sea, en educación hay muchos conceptos que son súper importantes. Así como cuando se habla de salud cerebral, que no es lo mismo que salud mental y implica un montón de cosas. Cuando hablamos de educación, igual implica. De hecho, esto que estamos haciendo, que a punta de divulgación, lleva lo mismo. Es también parte de la educación. ¿Cómo podemos llevar este conocimiento, que la gente lo entienda y que lo pueda aplicar? Y por lo menos en neurociencia creo que es algo fundamental. Es muy importante. Buenísimo que comentes ese punto, porque hasta este momento toda la evidencia científica que tenemos es de educación formal, o sea, claro, la educación que tenemos en institutos dedicados a esto, o sea, institutos que imparten educación. Hay una gran parte que tiene que ver con la educación informal, y es algo que aún no logramos medir. Y en esa educación informal están, por ejemplo, los valores que te enseñó tu familia cuando chico, cómo tú puedes desinformarte, cómo esto tan sencillo como buenos días, gracias. Eso hace que se moldee tu cerebro a ser más sociable. Y se ha demostrado hoy en día por la neurociencia que ser sociable con otros hace que incluso tu cerebro sea un poco mejor y que tenga una mayor salud cerebral en ese sentido. Incluso la repercusión que puede tener sobre los viejitos o estas personas que tienen demencia, como si sienten esta parte sociable con ellos mismos, hace que su calidad de vida aumente, en el sentido de que su periodo de lucidez, donde se están acordando de las cosas, puede aumentar.
No, no, mira, de hecho hace re poco tuve acceso a una investigación que hablaba no solamente de la importancia social de estar en, sino que hasta la sensación de estar acompañado podía ser una diferencia enorme. No voy a meter mucho en esos detalles, pero de hecho no es No, solamente tener el entorno, sino que sentirte parte de ese entorno te hace una diferencia tremenda respecto a tu salud cerebral y el desarrollo de otras patologías. No, aquí estamos hablando nuevamente, como haciendo un raconto aquí al inicio de la conversa, nuevamente, la cantidad de factores que están involucrados en esto es enorme. Y si bien no conocemos toda la imagen, no tenemos la foto completa, sabemos que hay cosas que son importantes. Y una de estas efectivamente es la educación. Y se ven cambios que son, o sea, cuando estamos hablando de un 95-98%, parece un chiste, pero es así de importante. Es así de importante. Así que a ponerle ojo, como decía una gran pensadora cubana, de hecho, edúquese lo más que pueda. No, no ¿cómo la es? voy a citar, no la voy a citar. Respete para que lo respeten, edúquese lo más que pueda. Qué gran referencia, gran Sí, sí, referencia. sí. Muy cubana ella. Oye, no, pero tremendo. Eh, Oye, yo por lo menos me quedo sin preguntas por ahora. Espero volver a tenerte en este espacio. Sé que tenemos hartas cosas que conversar. Harta información ha salido en esta conversa. Una consulta ya más a nivel personal. ¿Algún comentario, pensamiento, alguna motivación para personas que se quieran dedicar a la investigación, se quieran acercar y que en una de esas quieren seguir tus pasos o seguir un camino paralelo? Bueno, o sea, dispuestos a lidiar con la depresión todo el tiempo, con el estrés del trabajo, o sea, la vida del investigador depende muchas veces de los resultados que pueda tener y cómo, no quiero meterme ahí, cómo se mide la calidad de los investigadores hoy en día también es un problema. Sin embargo, creo que es muy reconfortante cuando tú tienes una investigación que te sientes tú bien con ella, que tú puedes saber que es importante y más esto que estábamos hablando, que tiene una repercusión en la sociedad, porque y estamos hablando de una repercusión, puede ser cualquiera, o sea, simple y llanamente es como, oye, mira, te muestro que los años de educación, si lo aumentamos en nuestra población, vamos a aumentar en el futuro la disminución, la incidencia de las demencias. O puede ser un factor como, mira, tengo una vacuna que estoy procesando y tiene un riesgo de poder evitar este tipo de enfermedad. O sea, cuando haces este tipo de trabajo que de verdad tiene una repercusión en la sociedad, es como muy gratificante en ese sentido. Mira, qué bonito. De hecho, qué entretenido porque justamente asociado también a la educación, creo que ha sido siempre una de las respuestas que he obtenido de profesores. Esa gratificación posterior es lo que te llena al final del día. Que los sueldos no. Sí, sí. Podemos medirlo como tú vas a desaparecer, pero ¿qué le dejaste a la sociedad cuando tú Sí, te vayas? Así siempre lo mido yo. O sea, ¿qué le dejaste a la sociedad cuando tú no estés? qué bonito ese concepto de trascendencia aquí a través de la ciencia. Mire Exacto. cómo se pueden complementar visiones trascendentales y espirituales a través de algo tan pragmático como es la ciencia. Oye, muchísimas gracias, Raúl. Tremenda conversa, un agrado tenerte en pantalla. Espero que no sea la última, así que espero que nos veamos nuevamente. Gracias a ti y nos estamos viendo prontamente. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon. Acuérdense, si les gustó, coméntenlo, compártanlo, apréndanlo y sigan educándose, que ya vieron que es importante. Nos vemos. Chao.